Reverso. La verdad llega en pequeñas dosis. Hola Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy rodeado de Álvaros hoy, realmente. Sí. ¿Qué peligro? Qué peligro. No solo con uno, ¿no? Sino me lo monto así hoy, ¿no? Como si tuvieras poco conmigo, ¿eh? Como si tuviera poco. Bueno, mira, no es un nombre muy frecuente además tampoco. Tampoco, ¿no? Es bonito. Eso sí. Es bonito. Bueno, como si fuera poco un Álvaro y como si fuera poco el tema de hoy, ¿no? Porque creo que hoy tocamos, no, es lo habitual también, nos gusta abordar temas que, bueno, que tienen su profundidad, su interés. Y hoy es un tema que yo creo que conecta con quizá lo oscuro de nosotros, lo oscuro de la sociedad, que es el tema de las cárceles, el tema de la prisión. Y bueno, para ello hoy contamos con Álvaro Muro, que es psiquiatra, que desde el año 2013 podemos decir que es el responsable de lo que la psiquiatría penitenciaria de Cataluña representa. Sí. Y desde el 98, digamos que fue tu primer contacto con lo que es la prisión, Sí, desde la psiquiatría, en la Modelo. En la Modelo, ¿no? La antigua Modelo, la genuina Modelo. La genuina Modelo. Bueno, más allá de estos puntos cardinales de tu trayectoria, no sé si quieres añadirnos para también ayudarnos a conocerte un poquito mejor todo lo que representa tu desarrollo profesional. Digamos, antes de recabar en el mundo de la psiquiatría penitenciaria, trabajé en el medio civil, lógicamente, hospitales psiquiátricos, centros de salud mental, y luego ya tomé contacto con lo que es la psiquiatría dentro de las prisiones y bueno, fue un mundo que me enganchó, ¿no? Sí que en el 98 la psiquiatría penitenciaria o la atención psiquiátrica penitenciaria dependía del Ministerio de la Consejería de Justicia, y no fue hasta el 2000 que se firmó un acuerdo por el cual, un acuerdo a tres bandas, Justicia, Salud y la Orden de San Juan de Dios, por el cual la asistencia psiquiátrica dentro de las prisiones pasaba a ser el proveedor San Juan de Dios, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí pues, bueno, se fueron poniendo en marcha unidades, progresos, y evidentemente el año 98 con el año actual no tiene nada que ver. No quiere decir que no hay muchas cosas todavía por hacer, pero y tampoco tiene nada que ver lo que era la psiquiatría antes de pertenecer al Departamento de Salud a después, ¿no? A partir de pertenecer al Departamento de Salud. El 98 fue un año de toma de contacto con lo que eran las prisiones hace muchos, 25 años, y ahora estamos en otra realidad, por supuesto. Sí, pues por ahí queríamos empezar justamente, ¿no? Tomando un poco en panorámica tu trayectoria desde el 98 que decíamos, y teniendo en cuenta que todo lo que te preguntemos va a estar un poco cortado transversalmente por tu formación, que es de psiquiatra y no es de educador o de funcionario o otro tipo de profesional, ¿no? La primera pregunta que te haríamos sería ¿qué tipo de lugares eran las prisiones cuando tú empezaste? ¿Y cómo han cambiado hasta el día de hoy? Sí. ¿Ha habido mucho cambio? ¿No? Si el modelo era muy distinto, bueno... Sí, completamente. Es decir, fíjate, una de las cosas que has dicho, yo soy psiquiatra, no soy educador, es cierto. Sin embargo, ahora todos los equipos que atienden lo que es la salud mental en prisiones son multidisciplinares. O sea, psiquiatras, psicólogos, educadores, auxiliares, enfermeros, monitores. En aquel momento lo que había era atención psiquiátrica. O sea, básicamente el psiquiatra que iba a atender la patología él solo durante unas horas o durante unos días o toda una jornada dentro de las prisiones. Yo siempre pongo de ejemplo, en el año 98 en la Modelo existía lo que es la enfermería. Cuando hablamos de enfermerías psiquiátricas es el modelo antiguo de atención psiquiátrica, es decir, eran módulos reconvertidos en sitios donde estaban los enfermos mentales. En la enfermería psiquiátrica, y siempre pongo de ejemplo que fue el año en el cual las contenciones mecánicas de los enfermos mentales las pasé de contenciones con esposas al cabezal a contenciones sanitarias con cintas sanitarias. Año 98. Parece mucho, pero no es tanto, ¿eh? Esto, en el medio civil hay muchas cosas muy avanzadas que en el medio penitenciario pues ha costado mucho el avanzarlas, entre ellos ese tipo de cosas. De ahí a partir de ahí pues ya ha habido cambios y evidentemente la realidad actual es muy diferente, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a nivel un poco general de modelo, de qué tipo de lugares, ¿no? que puede esperar la gente, los internos, etcétera, es muy distinto desde cuando empezaste hasta ahora. Hombre, hay una cosa que siempre se ha mantenido y que se desconoce, que es
A ver, las prisiones tienen un espíritu rehabilitador. Lo que pasa es que son unos grandes desconocidos de la sociedad. Entonces existen estereotipos y existen prejuicios que hasta que no estás dentro no los ves. Es decir, dentro de las prisiones la mayoría de los profesionales son profesionales vocacionales, son profesionales que trabajan realmente por la rehabilitación de los internos. Evidentemente hay de todo. Lo que pasa es que a veces desde fuera nos quedamos con ese hay de todo, que es la minoría, y no se ve el anonimato de la gente que trabaja adecuadamente. Que no quiere decir que eso no haya que mejorar. Ojalá todos fueran de los que trabajan adecuadamente, empezando por los sanitarios, pero... y también eso ha ido cambiando en el sentido cada vez más... curiosamente, yo diría que dentro de las prisiones se ha cambiado a una mejor atención y socialmente se ha cambiado externamente a un mayor prejuicio contra la persona que sale de la prisión o que está en una prisión. ¿Mayor prejuicio? Sí, mayor. Y sobre todo en los últimos años. Sí, mayor prejuicio en el sentido de hay un discurso verbal de, bueno, bien, las prisiones es un sitio donde se les trata fatal, pero sin embargo es cuando los tenemos que sacar de prisión es cuando encontramos problemas para que la sociedad los acepte. Dispositivos sanitarios o no sanitarios, la sociedad no suele querer aceptar, sobre todo al enfermo mental que sale de prisión, cerca de su casa, digámoslo así. Y esto os choca un poquito, que dentro se haya producido quizá una evolución que sorprende si no la conoces, pero que fuera de la sociedad también sigue habiendo un triple estigma contra el enfermo mental que además sale de prisión. Sí, yo creo que después sobre ese tema tendremos oportunidad de hablar. Yo tenía la curiosidad de qué es lo que engancha, lo que tú dices, me enganchó este mundo, y desde fuera puede decirse, joder, entiendo que te pueda enganchar, ¿no? Otro tipo de sitios, ¿no? Desde fuera a la población general, incluido nosotros, puede chocar un poco, ¿no? Pero ¿qué fue lo que encuentras tú ahí? A ver, hay un enganche que tiene que ver con mi profesión, o sea, la psiquiatría. La psiquiatría es una especialidad, o una vocación, no lo sé, de la medicina, en la cual ves el mundo entre bambalinas, es decir, ves realmente la esencia del ser humano. Cuando alguien está o viene a ver a un psiquiatra, digamos que se quita la máscara y lo ves realmente. Entonces, el conocer la naturaleza humana, hasta que no conoces la parte más oscura del ser humano, no la conoces entera. Y entonces el poder entrar dentro de lo que es la mente de personas, algunas de ellas que han cometido delitos importantes, esto como psiquiatra es todo evidentemente todo un reto. Eso es la parte más profesional propia de lo que es la curiosidad científica. Y la otra es también precisamente trabajar con lo más difícil de lo más difícil. O sea, si hablábamos de los hospitales que atienden a salud mental, llamados antipsiquiátricos, siempre decíamos que es un submundo. La prisión es el siguiente submundo. La prisión y el enfermo mental que está en prisión es el siguiente submundo. Ya a partir de ahí es que no queda nada más, porque nosotros no tenemos ningún sitio donde poder poner a nuestros enfermos si no van bien o si van peor. Entonces, el hecho de trabajar en el submundo del submundo y poder encima hacer cosas, evidentemente, y poder crear cosas allí, pues es apasionante, eso sí. Eso por supuesto. Bueno, pues bueno, entrando, ¿no? Aunque evidentemente esto da para mucho, ¿no? Sobre todo cuando contabas esta parte es curioso, ¿no? La sociedad, ¿no? A medida que se cuida más ese medio interno, hace que el medio externo se triplica en estigma, en apartheid, ¿no? Pero yendo ahora a esto que comentas relacionando un poco las cárceles y la psicopatología, nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se trata, ¿no? actualmente el sufrimiento en la cárcel? Y más concretamente, que no sé si aquí hay también un tema para tratar, si hay alguna diferencia también dentro del territorio nacional y en concreto Cataluña. ¿Qué nos puedes contar de esto? La diferencia es absoluta, es decir, Cataluña es la única comunidad que tiene transferidas las competencias de salud, de sanidad y además las de ejecución penal. Bueno, ahora el País Vasco empieza a tenerlas y entonces el modelo de asistencia en salud mental en Cataluña es único en toda Europa. En el resto del Estado la patología mental se atiende fuera de las prisiones, yo qué sé, vamos a ejemplos concretos que la gente lo entenderá mejor. Un esquizofrénico en brote, que está en una prisión en Madrid, lo sacan a las camas de custodiados del Gregorio Marañón. Está ahí en unos días y vuelve para allá. En Cataluña tenemos hospitales de salud mental dentro de las prisiones, de tal manera que si una persona tiene que estar meses o tiene que estar el tiempo que sea atendido dentro de un hospital, lo está.
Tenemos toda una red de psiquiatría penitenciaria con centros de salud mental dentro de cada prisión. Tenemos hospitales con agudos, subagudos, larga estancia dentro de cada prisión. Para que nos hagamos una idea, la lista de espera de una consulta ordinaria en psiquiatría en una prisión es unos 3 semanas. En la red civil nos vamos a los varios meses. Sí. Este modelo, ya digo, es único en toda Europa y en todo, bueno, viene a verlo de todos los sitios, y realmente el resto del Estado no lo tiene. Cuando se aplica una medida de seguridad, la medida de seguridad es cuando una persona no es imputable o no es responsable de sus actos, en lugar de una pena se le pone una medida de seguridad, que se tiene que cumplir en una institución sanitaria. En el caso de Cataluña, esas instituciones sanitarias son nuestros hospitales que hay dentro de prisión y los hospitales civiles a los cuales sacamos a los pacientes. En el caso del resto del Estado, por ejemplo, un paciente de Galicia que comete un delito de estos va a cumplir la medida de seguridad a Sevilla o Alicante, que son los 2 psiquiátricos que hay, Foncalén y Sevilla. Entonces, a ver quién trabaja de esa distancia, siquiera la vinculación familiar. Claro. Eso es un ejemplo de lo que es. Hace poco estuve en un viaje en una comunidad, que no voy a decir, donde me ponían, bueno, nos pedían qué podían hacer. Nos ponían, por ejemplo, que un esquizofrénico en brote lo tienen en un módulo 2 semanas hasta que viene el psiquiatra y, como favor, pide que lo ingresen en un hospital. Eso en nuestra comunidad es impensable. Un esquizofrénico en brote es visto el mismo día y, si es necesario, ingresar a nuestros hospitales donde hay asistencia sanitaria por equipos de salud las 24 horas. Con psiquiatra de guardia las 24 horas, enfermería las 24 horas, todo eso. Evidentemente que es mejorable, todo es mejorable, pero estamos a años luz del resto del Estado. Hace poco salió un artículo en El País que esto lo ponía de manifiesto, y ponía, bueno, el modelo de asistencia psiquiátrica en Cataluña como el modelo a imitar por parte del resto del Estado. ¿Dirías, Álvaro, que hay como una intención, sobre todo en Cataluña, como tú dices, que manejáis vosotros los servicios de salud mental, ¿no? Que hay una intención, una vocación psicoterapéutica en ese sentido? Hombre, yo lo que sí que en Brians 2, por ejemplo, cuando lo abrieron, el encabezado es el artículo de la Constitución que dice: las penas privativas de libertad están encaminadas en la rehabilitación y reinserción. Eso mucha gente dentro del sistema penitenciario catalán se lo cree, de verdad, no es una mera frase. Entonces, evidentemente que en ese sentido Cataluña ha sido pionera en muchos aspectos a la hora de rehabilitación. Los programas de tratamiento, el DEBI, el VIDO, el SAC, se pusieron primero en Cataluña. Ya digo, no solo la red psiquiátrica, sino más cosas. Ahora, eso no quiere decir que sea perfecto ni que no haya cosas que se puedan perder, y sobre todo que existe riesgo de que se pierdan. Pero sí, realmente sí que ves diferencia. De hecho, muchas veces, cuando esto ya casi anecdótico, pero cuando nos invitan a algún sitio fuera, no les gusta que hablemos demasiado del modelo nuestro, porque es como un poquito poner los dientes largos, ¿no? Del resto de lo que tiene el resto, ¿no? Claro, sí, como algo integrador, ¿no? Es decir, cuando hablas de, bueno, que evitando también esos desplazamientos, hay como otro desplazamiento, otra expulsión, ¿no? Sí. ¿Verdad? Que esto integra de alguna manera. Bueno, me preguntaba un poco que cuando decías todos los dientes largos, ¿qué crees que esto es una cuestión que igual no sé si puedes responder, pero si hay algo que tiene que ver con lo político, con la voluntad política, con la vocacional? Bueno, ¿por qué estas diferencias, no? A ver, yo creo que para Cataluña siempre el tener como estructura de Estado las prisiones fue importante. Ahora muchas comunidades que podrían tenerlo rechazan las transferencias porque no es un pastel de gusto el gestionar prisiones. Ya digo, Cataluña yo creo que en su momento lo consideró como una estructura de Estado, y eso fue a favor de la atención a la enfermedad dentro de prisiones, y lo posibilitó. Ahora ya digo, hay comunidades que incluso no quieren porque es incómodo el manejo de las prisiones y de los enfermos dentro de las prisiones, es incómodo. Para nosotros no lo es, pero evidentemente como sociedad quizás sí. Por eso digo que, ya digo, País Vasco sí que, por ejemplo, lo ha hecho, Navarra creo que empieza, hay algunas comunidades que sí, pero poquitas, realmente. La única histórica que lo tiene, ya digo, desde el año 2000 la asistencia psiquiátrica, las competencias fueron antes, pues es Cataluña. Entrando un poco más a fondo en la cuestión de tu profesión, ¿no? De la psiquiatría, pensando un poco, como bien sabrás, por tu trayectoria del tratamiento de la locura, pues hasta hace relativamente poco tiempo en España, pues no sé, 40 años pues, o así,
esto se hacía en los manicomios que se fueron progresivamente cerrando y dando paso al modelo de salud mental que actualmente tenemos, etc. Y claro, eso con sus muchísimas virtudes y sus también problemas, pues nos preguntábamos si las cárceles o algunas cárceles, que quizás no tengan el modelo que tenéis vosotros, se pudieron haber convertido o se pueden convertir en los nuevos manicomios, en el sentido de recibir, desplazar muchas problemáticas que antiguamente recaían en estas instituciones que ahora hayan pasado allí. Bueno, claro, la psiquiatría también, para entenderla hay que estudiar la historia de cómo empezó. Es decir, por ejemplo, lo que ahora a la gente le parece, digamos, los shocks de insulina o demás, era una barbaridad, pero es que en aquella época no había absolutamente nada. Es decir, la terapia electroconvulsiva que se daba hace 100 años... y se da ahora también. Sí, pero no tiene nada que ver. Es decir, yo he dado terapia electroconvulsiva cuando trabajaba en este caso en el Hospital de Sant Boi. La terapia electroconvulsiva se hace con anestesia, se hace con relajación y sigue teniendo dos indicaciones en las cuales es la más eficaz, mucho más que los fármacos. Mal hecha, evidentemente no. Hay muchos mitos sobre ello, pero no son reales. Es decir, cuando se hacía terapia electroconvulsiva para todos es porque tampoco había otra cosa. Ahora, evidentemente, bien hecha, la terapia electroconvulsiva, si tiene la indicación bien hecha, ya digo, la persona, aparte de que está dormida y sedada, es la terapia más eficaz en dos indicaciones. Si no se hace bien, evidentemente no. Pero ocurre lo mismo con los fármacos, es decir, los fármacos mal utilizados es lo peor que puede haber. Bien utilizados es lo mejor que puede haber. O sea, es una cuestión también de conocimiento y es una cuestión también de falta de... O sea, lo que tú no puedes hacer es coger a un enfermo mental y adaptarlo a tu formación o a tus creencias. No, tienes tú que adaptarte a la persona y hacer un traje a medida. Y si yo creo que lo mejor para un paciente es la psicoterapia, por ser psiquiatra no lo tengo que someter a fármacos, lo tengo que derivar a un psicólogo. Y si alguien cree que lo mejor para un paciente pues es un psicofármaco, lo debe derivar a un psiquiatra que lo sepa manejar. Por eso digo que la salud mental debe estar al servicio de la persona y no al revés, cosa que no es frecuente. Muchas veces adaptamos al paciente a nuestra formación y entonces lo que hacemos es un flaco favor, ¿no? Sí. Esto desde luego es así. La evolución evidentemente de la reforma psiquiátrica es en el 90% de los casos positiva, porque consiste en llevar al paciente, sacarlo de los hospitales de larga estancia e insertarlo en la comunidad. ¿Pero qué sucede? Y esto está documentado. Hay pacientes que no tienen las habilidades para moverse en la comunidad. Eso les puede hacer que los pongas en un sitio donde van a comprar, van a pedir una barra de pan, van a lo que sea, y acaba habiendo un conflicto, acaba habiendo un problema, y esos pacientes pueden acabar en la prisión porque no han sido adecuadamente preparados para el medio civil. Hay, ya desde hace tiempo, esto empezó en Estados Unidos, que decían que conforme se cerraban camas en hospitales psiquiátricos aumentaban los enfermos mentales en prisión. Esto lo llamaron la ley Penrose. Pero es que acaba de salir un informe del Observatorio de los Derechos Humanos y Prisiones que afirma, y lo afirma por escrito, que la reforma psiquiátrica ha aumentado los enfermos mentales en prisión. Esto ya no es que lo diga, esto está documentado en un informe que acaba de salir. Hay gente que habla de que las prisiones son los nuevos psiquiátricos. Vale que, ya digo, la reforma psiquiátrica 90 y tantos % positivo, pero ese tanto por ciento que no se ha hecho bien, porque no se han creado las estructuras intermedias para adaptar a ese paciente a la sociedad, está haciendo que la enfermedad mental suba en prisión. Eso es así, y ya no se lo diga yo, está documentado en un documento que acaba de salir del año pasado, del observatorio, y que es público, y se puede mirar. Página 38 del documento, además se lo pone. Es así, la enfermedad mental dentro de las prisiones está aumentando, por supuesto. Claro, eso nos sitúa también en una cuestión seguramente irresoluble, ¿no? Pero queríamos comentar, ya que tú tienes contacto con la parte judicial y la parte médica, vamos a decir, de la línea entre la responsabilidad, la parte de la moral y la parte de la patología, ¿no? Pues una línea difusa seguramente, muy difícil de determinar, pero que en tu caso, que haces muchos informes de peritajes y cuestiones de este tipo, bueno, no sé, ¿qué nos puedes decir de esta cuestión? Bueno, a ver, la gente, al principio esto a la gente le cuesta mucho. Bueno, ¿cómo delimitas cuando una persona tiene que estar o tiene que cumplir una pena o una medida de seguridad o demás? En el fondo no es tan complicado, porque esto ya lo estableció Aristóteles, y estamos hablando de hace 2000 años, es decir, capacidad de entender y obrar. Es decir, la persona que comete un delito y su capacidad de entender y obrar está mantenida, debe ser una persona que debe responder de sus hechos
desde un punto de vista puramente penal. La persona que bajo el influjo de una enfermedad, su capacidad de entender o obrar, sobre todo su capacidad de entender, está alterada, es una persona a la cual no se le puede exigir la misma responsabilidad y entonces no tiene por qué ser condenada por los hechos. Ojo, eso no quiere decir que no haya que poner unos mecanismos de seguridad para que esa persona se recupere antes de insertarse en la sociedad. Y ahí está la figura del inimputable y la medida de seguridad. Y al final lo que tiene que hacer un perito es valorar la capacidad de entender y obrar en el momento del delito y la relación causa-efecto. Ya digo, esto es explicado de esta forma tan simple, es muy complejo de llegar a esta conclusión, pero es que es así. Porque se hace retrospectiva, claro, siempre. Bueno, se hace retrospectiva, pero depende también de mucho de la documentación y de todo lo que tengas. Entonces, lo importante es que la persona que realmente no era responsable de sus actos cuando lo hizo, sea atendida en un medio sanitario. Ese medio sanitario puede ser un hospital como el nuestro, dentro de la prisión y luego fuera. Y lo importante también es que la persona que sí era responsable de sus actos no se le haga pasar por enfermo mental, que también ocurre, y vaya a un hospital donde lo único que hace es distorsionar todo el ambiente del resto. Claro. ¿No? Claro, en tu caso que llevas toda la vida, ¿no? Con esto quizás ya sea más sencillo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos parece difícil esa claro, lógico. Pero ¿tú crees que se suele, vamos a decir, que se suele hacer bien? ¿O que hay problemas todavía? Se hace mejor, pero no se hace bien del todo. Es decir, no se hace bien por varios motivos. Primero, España es uno de los pocos países europeos donde el asesoramiento a los jueces, en otros países a nivel de psiquiatría lo hacen los psiquiatras forenses. En España lo hacen los forenses. El forense es una persona que está especializada, es como un médico de cabecera, pero del juez. Entonces su conocimiento en psiquiatría es menor y entonces muchas veces el asesoramiento que puede hacer, pues lógicamente es diferente. Es verdad que a nosotros a veces nos llaman también de peritos y también a veces eso conlleva diferentes visiones. Eso por un lado. Si no se hace un buen asesoramiento, el juez no tiene elementos para decidir. Y ese asesoramiento previo no está establecido en todos los casos iguales. De oficio no se hace un peritaje adecuado con todos antes. Y ya digo, de hecho lo ideal serían unidades mixtas de peritaje con psiquiatras especializados y forenses. Pero en España todavía el asesor oficial es el forense y algunos forenses tienen algo de formación en psiquiatría, pero es formación. Ya digo que el resto de Europa, la psiquiatría forense, que es un poco la especialidad más complicada que hay, es como la neurocirugía dentro de la cirugía, son los que asesoran a los jueces en los casos previos. Y claro, sin asesoramiento adecuado el juez muchas veces puede equivocarse, no es que se equivoque, él actúa en consecuencia con lo que sabe. Yo he ido a juicios donde las explicaciones que daba la gente no las entendía ni yo, como para que las entendiera un juez. Dices, de los especialistas, digo. Entonces realmente cuando tú vas a un juicio y les hablas en un lenguaje que entienden, cambia completamente. Porque ya digo que no son especialistas, les tienes que hablar en un lenguaje que ellos entiendan. Sí. Y esto no es del todo frecuente, claro. Ya que mencionas lo de algún juicio, se me ocurría preguntarte si nos puedes contar alguna anécdota, algún caso, no sé si esto se puede decir aquí. Sí. Bueno, a ver, anécdotas, que decir, a ver, casi muchos de los casos conocidos y de los casos más espectaculares han sido, los he peritado yo, algunos son públicos, en la serie era de Crims sale varias veces, salgo varias veces. Sí, he oído hablar de, está bien, ¿no? Creo que... Sí. Y entonces sí que es cierto que, por ejemplo, para los abogados, el que una persona, en lugar de una pena, se le imponga una medida de seguridad y sea pasado por enfermo es un éxito. Sin embargo, lo único que hace es hacerle un flaco favor a los que realmente son enfermos mentales, ¿no? Y a nivel de ejemplo, pues mira, en cuanto al lenguaje coloquial, uno de los últimos juicios que fui, a una persona se le diagnosticaba una enfermedad inicialmente y luego se diagnosticaba otra. Y en base a ese diagnóstico se intentaba probar que era una enfermedad mental. Y entonces pasar de la enfermedad 1 a la enfermedad 2 es imposible, porque eso psicopatológicamente es imposible. Y al final, en un juicio de jurado, les intento explicar, mire, esto es como si le hubieran hecho un diagnóstico en el año 2000, de que a este señor le falta la pierna entera, y en el año 2005 de que le falta solo el tobillo. ¿Verdad que eso es imposible? Pues así lo entendieron, o sea, lo que no puede hacer es crecer una pierna. Así entendieron que la argumentación de la defensa era imposible. A veces les tienes que hablar este lenguaje, porque si no, no lo entienden, ¿no? Y ya digo, los juicios de jurado, muchas veces, el jurado lógicamente no son expertos, y depende mucho de la argumentación de la gente.
y de asesoramiento. No sé, claro, eso me despierta una cuestión que no sé qué piensas, que es, bueno, lo que son los diagnósticos en salud mental, ¿no? Al menos desde nuestro campo, yo al menos contacto con una base muy poco fiable y válida como diagnóstico. Vemos muchos casos en que un diagnóstico en un tiempo parece que es que le falta una pierna, pasados los años es un diagnóstico que representa una cuestión totalmente diferente. No sé hasta qué punto, llevándolo a un campo para nosotros más desconocido, no sé cómo lo vives tú, pero bueno, DSM, CIE, como tienen sus cuestiones frágiles en cuanto a la validez y no sé qué piensas. Esto de cara también, entiendo que cuando te tienes que poner a entenderte con un juez, hay que manejar un lenguaje, ¿no? Pero sí, aquí que estamos ahora, como para dar un poco el reverso a la cuestión, no sé qué piensas. A ver, los diagnósticos, las clasificaciones diagnósticas tienen virtudes y defectos. La virtud es que unifica el lenguaje entre profesionales, porque en el fondo las etiquetas a alguien que no es profesional no le explican nada, o sea, es el contenido. Entonces, pero sí que es verdad que antes un psiquiatra hablaba de un término, otro de otro, y no sabías a qué te referías. Ahora cuando la gente hablamos de esquizofrenia paranoide según el DSM-5 o el CIE, te vas al sitio y dices, bueno, lo que yo quiero decir es esto y el otro lo tiene que hacer. Pero las etiquetas son para comunicarse entre profesionales, y cuando tienes que hablar con no profesionales tienes que explicar lo que es la etiqueta, porque si no, no dices nada. También, ¿qué tiene de malo? Que se ha acabado codificando toda conducta humana. El DSM-5 contempla toda conducta humana, y entonces cuando habla de trastornos, al final psiquiatriza todo. Es decir, el DSM-5 está el problema derivado de trastorno derivado de separación de pareja. Entonces resulta que separarse ya es un trastorno psiquiátrico porque esté en el DSM-5. O sea, el problema de codificarlo todo es que la sociedad tiende a psiquiatrizar todo aquello que no entiende o todo aquello que consideran que no es normal. No todo lo que no es normal es una enfermedad, no todo lo que no es normal es un trastorno. Es decir, ¿por qué? Primero porque existe la maldad, existen las perversiones, existe un montón de cosas que no son trastornos mentales, pero no son normales. El problema de haber codificado todo es que toda conducta humana está codificada en el DSM-5, ya digo, desde separarse, es un problema psiquiátrico, pues está en el DSM-5. Ese es el problema de las clasificaciones. Perdona que me lance un poco, he escuchado perversión, ¿no? Que parece bueno, perversión me refiero que en el sentido que hay gente que hace mal por el mero hecho de hacerlo. Justo eso quería preguntar, si es una cuestión común o está muy mitificada la cuestión de la perversión. Bueno, existe. O sea, a la gente le cuesta creer que el término maldad, o dicho de otra forma, que todos podríamos hacer algún acto, podemos todos matar a alguien, yo jamás lo haría esto. El ser humano, en una circunstancia extrema, cualquier ser humano puede acabar con la vida de otro. Y luego está el tema del hecho de hacer daño por el mero hecho de hacerlo o por un disfrute patológico de uno. Exacto. Y yo pensaba en la perversión como la satisfacción de hacer daño, angustiar al otro. Existe, claro, evidentemente eso existe en el ser humano. Entonces, dice, bueno, pero eso es una enfermedad y por lo tanto tiene que ir a un hospital. No. El que tiene que marcar lo que la persona donde tiene que estar es su capacidad de entender. Si yo soy un perverso y sé que lo que hago está haciendo daño y que además es ilegal, debo responder de mis actos que tienen una pena. Si yo tengo una esquizofrenia y estoy convencido de que mis padres están poseídos por extraterrestres y no son ellos y los tengo que matar, ahí yo no soy responsable de mis actos, porque la premisa de la cual parto ya es patológica. Por lo tanto, no es en sí la etiqueta lo que marca que si la persona debe responder a sus actos, sino realmente lo que la etiqueta altera es su capacidad de entender. Es decir, la persona perversa sabe que hace daño a los demás. De hecho, él sabe, pero le da igual. Entonces debe responder a sus actos. Y eso a veces, expresar así parece fácil, pero no es tan sencillo de claro, nos has puesto dos ejemplos como extremos para entendernos, ¿no? Pero luego, claro. La realidad es gris, sí, muchas veces, efectivamente. Claro, sí, daría para, bueno, yo por un poco mi formación, mi trayectoria y quizá mi interés más en lo social y familiar, me decías, bueno, me despertar la curiosidad, casi así si sabes, así entiendo que hay que consultar a veces datos, ¿no? Pero cuando hablas más de esta patología, pues más, perversa, que no es patología, porque acabas de decir, ¿no? Pero cuando hay algún tipo de patología o algo que
que podría entenderse, o al menos desde la terapia familiar, podría decir yo, Sí. a veces una patología Sí. representa lo más cuerdo en una familia, ¿no? Sí, Por sí, los es cierto. tratos, por los Sí, maltratos. está claro. No sé, quizá, o sea, cómo, entiendo que es complicado por Sí. las limitaciones. Has dicho que hay cosas que mejorar y no sé hasta qué punto digo algo utópico, pero claro, hay entiendo que hacéis una psicoterapia, hay una forma de trabajar en prisiones, Sí. pero me imagino que es muy complicado integrar con la familia Sí, o no lo sé. Ahí dejo un poco porque... Depende ¿dónde? de los casos, es decir. Claro. A ver, evidentemente en terapia sistémica sabemos que el que te trae una consulta no es en sí el enfermo, es el que el sistema ha decidido que es el enfermo. Vale, eso a nivel de terapia es así. Lo que pasa es que, claro, cuando te enfrentas al mundo penitenciario, te enfrentas a un hecho delictivo ya cometido. Entonces, independientemente de las causas, sí que tienes una persona que igual es la víctima del sistema, pero es la persona que ha cometido el delito. Y entonces ahí es donde tienes que aplicar esto. Entonces puede que no sea justo, porque puede que esa persona sea fruto de que el sistema ha decidido, el sistema ha depositado en él la patología, pero tienes el hecho delictivo. Entonces ahí tienes que aplicar el hecho a la persona. Trabajar con las familias a veces es fácil, pero no es tan fácil como trabajar fuera, porque las familias en sí muchas veces pues bueno, depositan, y sobre todo si han depositado en esa persona, como en teoría sistémica han depositado en ellos la patología, pues luego cualquiera lo hace. Y luego está el tema de, bueno, en las prisiones, claro, en las prisiones es un medio donde la familia, la conexión que tienen con los internos es menor, las visitas y demás, entonces es mucho más difícil el trabajo. Porque en el fondo el paciente o el interno acaba desarrollando su familia dentro de la prisión. Y entonces muchas veces su familia son sus compañeros de... Una prisión es como una ciudad, tiene sus módulos que son sus barrios, tiene su polideportivo, tiene su hospital, tiene su médico de primaria y acaban desarrollando su familia dentro. Su cultura, imagino, también, ¿no? También, Normas, la cultura y la subcultura, porque ahí funcionan por culturas, o sea, las personas que están dentro de la prisión que pueden ser antisociales o asociales, pero tienen sus normas internas, y normas internas además que cumplen. No es que sean antinormativos en todo, tienen sus normas internas, eso por supuesto. Y luego y esto está estudiado, que toda persona que pasa de los 9-10 años en prisión, a partir de ahí la capacidad de rehabilitación y reinserción va bajando, con lo cual se encuentran mejor dentro que fuera. Y de hecho muchas personas... el momento más complicado es el momento de que van a salir en libertad, porque cuando han pasado muchos años se encuentran completamente desconectados. Ya digo que toda pena, toda estancia en prisión que dure más de 9-10 años dificulta la rehabilitación y reinserción. Claro, esto me parece muy interesante y que hoy va a ser inabarcable, pero bueno, lo dejo como que me hacías pensar en la importancia del contexto, ¿no? Que yo, por ejemplo, cada vez que sale un caso mediático, ¿no? Sí. Trayendo algo más del populacho encima de la mesa, pues sale mucho linchamiento público. Pensaba en el caso ahora se me venía el caso de José Bretón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que pues de todo, ese ser de que haya todo. Y yo de alguna manera pensaba, o quizá por mi profesión, me iba a pensar en su contexto de niñez, en su contexto, sí. sin querer caer en un excesivo peso del contexto, pero me era imposible no ir a qué contextos sociales a veces tenemos, sin tampoco extender, no sé si a mí me despertaba esto. A ver, lo que pasa es que el contexto, quiero decir, para que hubiera menos gente en prisión habría que invertir mucho antes, pero eso es algo que la sociedad no hace ni va a hacer, evidentemente, eso está claro. Y luego hay que tener en cuenta que lo que sale en los medios de comunicación es la punta del iceberg. La mayoría de la gente que se rehabilita y se reinserta es anónima, entonces esa no sale en los medios de comunicación. Delincuentes sexuales. Hay estudios en los cuales los delincuentes sexuales hechos en Cataluña reinciden un 20%. De ese 20%, el 5%, la reincidencia del 5% es en delitos sexuales, el otro 15% es en delitos no sexuales. Eso quiere decir que el 80% no reincide. Claro, en la prensa que sale el 5%. Es verdad que a las 5% de las víctimas que le toca, eso es... Pero en cifras globales nadie diría que el 80% no reincide, porque tú ves las noticias y parece que reinciden todos. Esto no es así. No, de hecho, la narrativa de ciertos partidos es de endurecer las penas. Bueno, la narrativa era esa y de hecho en su momento dado se hizo la reforma, se quería proponer la reforma de lo que eran la prisión permanente revisable y en el caso de los enfermos mentales
con medidas de seguridad se proponían medidas de seguridad de 5 años renovables cada 5 años, pero además sin fecha final. A día de hoy, una medida de seguridad, que ya digo, es el que no es responsable de sus actos, no puede superar los años que le hubieran caído de pena. Si un homicidio son 14, la medida de seguridad máximo 14. Si se hubiera aprobado esta ley, un enfermo mental de 5 años se hubiera podido pegar toda la vida encerrado por ser enfermo mental. Eso hubo una protesta que hicimos muchos y no llegó al Parlamento, pero se propuso semejante barbaridad. Por el hecho de ser enfermo mental podías estarte todo el tiempo dentro de la prisión. O sea, que sí, efectivamente. Y luego sí, se han endurecido de una manera un poco también absurda, porque lo que te digo, es decir, hablamos de la reinserción, de la reforma y demás, pero endurecer las penas. Sí que es verdad que siempre hay un tanto por ciento pequeño de gente que tú ves que va a ser muy difícil que se reinserte en la sociedad, pero eso no puede hacer que se endurezca para todo el mundo. O sea, hay que discriminar mucho para ser también justos, ¿no? Eso es así. Hay algo de lo que tú dices, que es la punta del iceberg, y de lo distorsionado que es el medio, que parece también te lleva a una polarización. Parece que si intentas poner una mirada un tanto solidaria, un tanto comprensiva, parece que estás del lado del lado del agresor, y no necesariamente es eso, sino que es permitir que a mí cada vez que sucede algo desgraciado en la sociedad me lo hace preguntármelo como ser social también, no como algo individual, ¿no? Pero bueno, creo que has dado respuesta a esto, y creo que, hablabas salía lo de la cultura en prisión. Eso me hace ir un poco a la subjetividad en prisión, y aquí evidentemente salen muchos subepígrafes, ¿no? Uno de ellos, y ya diciendo un poco a la identidad de lo que es el preso, el interno, también, estos nombres ya van marcando un significado en la persona, ¿no? Muy unido al estigma. Hablabas de la delincuencia sexual, y un tema también delicado y que, parece que va saliendo más, pero más en lo mainstream, que es el suicidio, va saliendo más. No sé qué nos podrías decir de estos temas. Sé que es una pregunta compleja. Hay muchos. A ver, respecto a identidad, ¿no? En cuanto a la identidad ¿qué afectaciones hay en este sentido para una persona que entra, ¿no? El abrir... Hombre, a ver, desde tu experiencia, lo que has podido percibir. La gente a veces dice, uy, en prisión, tienen piscina y televisión y pistas de pádel. Bueno, a ver, pongámonos a la idea de que cuando tú entras en prisión, lo primero que te hacen es desnudarte, hacerte un cacheo integral. Eso es algo que en sí solo hay que vivirlo, solo lo sabe el que lo vive. Entras a un sitio donde todo el mundo decide todo por ti, casi todo. Tiene que ser así, no digo que no, tendrá que ser, pero entrar en prisión, o decir que en las prisiones que mira que tienen piscina, que alguien se pase 24 horas dentro de una prisión para poder opinar luego lo que es estar en un sitio donde decidiendo por ti, donde estás encerrado, donde realmente lo que ves son paredes. Yo paso muchas horas dentro de la prisión y hago guardias. Las guardias son de 24 horas y cuando sales, y no estoy como interno, cuando sales a las 24 horas estás diciendo, uy, qué bien que he salido de aquí. Pues imaginemos lo que es estar día tras día o año tras año dentro de la prisión. Esto es así. Sí, sí. No, a mí me enlaza con la pregunta era compleja. Por eso. Con un tema que... Vamos a ayudarle a enlazar, porque si no lo vamos a marear. Precisamente por ser mainstream en la sociedad, por traerle un poco el tema de las prisiones, ¿no? Que es la cuestión del suicidio. Sí. Que si no estamos mal documentados, pues tú conocerás mucho mejor porcentajes, pero es muchísimo mayor que en la población general. 8 veces mayor. 8 veces mayor, exactamente. 8 veces mayor. Sí, wow. Y eso, desde dentro, que la gente que os dedicáis a la cuestión de la salud mental, ¿qué óptica tenéis? ¿Se puede prevenir? ¿Qué causas tiene? ¿Por qué están las causas es complicado, pero el suicidio en España es 8 veces mayor que en la población general. El tema es que un suicidio ya sí es un drama, pero estamos hablando de cifras, la muestra es de 10-12 personas al año. Y claro, 10-12 personas al año de la población penitenciaria supone 8 veces más que fuera, pero es una muestra muy pequeña para sacar conclusiones a veces.
pero es un caso en sí ya es dramático, pero 10-12 casos, si tú lo comparas con toda la gente que se suicida en población civil, Sí. España tiene una de las tasas más bajas de suicidio dentro de prisión comparado con otros países. Sí. En los países nórdicos, y no digo nada de Estados Unidos, es muchísimo más alta. Sí. Lo que pasa que es que ya uno ya es mucho, Sí, ¿entiendes? sí, sí, sí. Pero también hay que relativizar, es decir, cuando se habla del suicidio es X veces mayor o es 20 veces mayor, no, las cifras hay que acotarlas a la Sí, muestra. sí. Entonces, todo suicidio hay que analizarlo, todo suicidio es dramático, todo suicidio hay que intentar evitarlo, pero también hay que tener en cuenta que el suicidio nos ha acompañado a la sociedad siempre y existe un suicidio que es, yo diría, muy difícil de evitar, incluso que entraríamos en debate, que es el suicidio existencial. El suicidio de enfermedad, tú puedes, todo el mundo tenemos claro que es algo que hay que evitar, pero el suicidio existencial tú tienes que intentar evitarlo, pero una persona que decide existencialmente no querer vivir es difícil de evitar. Hagámonos a la idea de una persona de 70 años o 60 que entra en prisión y le cae una pena de 20 años o de 30 y decide qué conde hacer en la vida. Existencialmente decide quitarse la vida. Tenemos la obligación de intentar evitarlo, pero eso es mucho más difícil de evitar que una persona que entra, hace un estado depresivo, ¿vale? Lo puedes tratar y curar y mejorar. Entonces, claro, en prisión determinadas cosas pierden sentido. Ya digo, entrar en prisión con una pena muy larga cuando tienes determinada edad es muy difícil. Pensaba, estos números que nos hablas, que entiendo que son de suicidio consumado, también entiendo que es un entorno muy controlado en el que habrá muchísimos más intentos y gestos de lo que luego se lleva a consumar, evidentemente, ¿no? por supuesto. Y si es la tipología que más típica, el suicidio existencial, o sea... No digo que existe, no digo que sea la más típica. Bueno, pero como si ahí digamos, tú ves que es un motivo de peso, que la gente un poco pierde el proyecto, pierde el sentido... El problema es que sacar conclusiones de 8 o 10 casos es muy difícil. Sacar conclusiones de la gente que se autolesiona o hace intentos que son mayores es mayor. No, la mayoría de la gente que se autolesiona o hace intentos de suicidio no es por suicidio existencial. Muchas veces es por petición de ayuda, a veces es por llamar la atención, otras veces es por rabia, por calmarse, porque la autolesión calma. Es decir, hay mucha etiología dentro de lo que es la autolesión. El suicidio existencial existe dentro y fuera de prisión, y es un número pequeñito, pero eso existe. Ya digo que es que sacar conclusiones de una N tan pequeña es difícil. A pesar de ello, se analiza cada caso. Hay un programa de suicidios en Cataluña desarrollado y muy bien desarrollado y muy bien aplicado. ¿Dentro del ámbito penitenciario? Sí, dentro del ámbito penitenciario. Sí, hay un programa de suicidio que lleva ya años funcionando y que evidentemente... A ver, el problema es que el objetivo suicidio cero no existirá nunca ni dentro ni fuera. Porque fuera de la sociedad siempre va a haber gente que se suicide y dentro de prisión también. El objetivo tiene que ser el suicidio lo más cercano a cero. Pero cero es un número imposible. Como un ideal, quizás. Claro, como un ideal, pero quiero decirte que el cero es que no existe. No existe, es como de, ojalá no existiera la medicina porque no existiera la enfermedad, ¿vale? Pero la enfermedad existe y por eso existe la medicina. Ojalá no existiera. Sí, sería ideal, pero existe. Entonces hay cosas que son muy difíciles de que el objetivo sea cero. Tiene que ser lo menor posible, evidentemente, y siempre hacer autocrítica y buscar la mejoría de lo que se ha hecho. Pero ya digo, es un tema, y sobre todo lo más dramático del suicidio, bueno, lo más dramático, una de las cosas que diferencia el suicidio dentro de prisión es el tema de que la familia no puede estar allí. Es decir, cuando alguien se suicida fuera de prisión, la familia puede verlo, la familia puede hacer el duelo. Una de las cosas más duras que ves cuando hay un suicidio es que, lógicamente, la familia no puede estar, no puede entrar, no puede ver, y eso genera para la familia una situación muy dramática y muy dura. Porque comitiva judicial, todo, forense, eso es una diferencia con respecto a fuera. Entonces, por eso también el suicidio dentro de prisión es muy dramático para las familias, porque no pueden hacer el duelo adecuadamente, porque no puedes siquiera entrar y ver, ni estar, ni acompañar hasta pasado ya un tiempo. Y entonces ahí se dispara todo tipo de, lógicamente, ¿no? de angustias y de todo. Eso es lo que lo hace muy dramático también, el tema de las familias, el tema de la dureza para la familia, que se puede entender. Bueno, la dureza y la paranoia, suponemos también, ¿no? A veces también, claro, a veces, hombre, ante la duda a veces te entra, es humano, eso es lógico, ¿eh? Y entonces eso es la parte también más dura del suicidio, porque ya digo, en cifras globales, pues 8 casos son muchos,
pero son menos que 100 o menos que 200, pero 0 sería mejor, vale. Son muchos porque son 8 tramas tremendos, eso es así. Y respecto al estigma, ¿no? Que también sale como una cuestión que daña, ¿no? Sí. Nombrabas al inicio esta cuestión de que, bueno, en la salida de la cárcel la sociedad no lo pone fácil, no sé si esto está algo enlazado. ¿Cuál es tu sensación? También quizá a nivel evolutivo estos 25 años. Bueno, yo esto creo... el estigma también, ¿qué significa desde tu punto de vista, ¿no? Bueno, a ver, el estigma, lógicamente, es esa condición que te hace que la sociedad te señale y te lo ponga más difícil. Entonces, ya la enfermedad mental lo ha sido siempre, y el enfermo mental en prisión y que sale de prisión todavía más. Porque en fin, damos por sentado, enfermo mental y sale de prisión es igual a peligrosísimo, con lo cual cuanto más lejos mejor. Lo que pasa es que este estigma en los últimos años se está extendiendo a sectores que antes no lo tenían, incluido el propio sector sanitario. Es decir, hay pacientes rechazados por el sector sanitario por el hecho de que hayan cometido delitos o por el hecho de que exista un riesgo de trastorno de conducta. Cuando yo empecé, la psiquiatría, tú ya asumías que a veces un enfermo mental grave podía partirte la cara o podía hacer alguna serie de cosas. Ahora no toleramos cualquier trastorno de conducta derivado de enfermedad mental. Hay una cosa sangrante, y es que estamos metiendo en prisión a discapacitados mentales con edades mentales de 6 años. ¿Qué hace una persona con una edad mental de 16 años, aunque esté en nuestros hospitales, pero es una prisión, dentro de una prisión? Fuera no existen unidades que quieran o que atiendan a los discapacitados mentales con trastornos de conducta. Mínimo trastorno de conducta a prisión. Edad mental de 6 años. Como sociedad, ¿eso qué dice de nosotros? Me parece que es bastante claro. Baja tolerancia también. Es que estamos hablando de un niño, 6 años, o sea, es que es así. Sí, pero también pensaba a nivel arquitectónico, ¿no? Anteriormente los manicomios estaban... Fijaos, no sé si en este tema hay también alguna cuestión, alguna sutilidad arquitectónica a nivel de construcción, es decir, el manicomio se disgrega en redes de salud mental, pero bueno, hay cosas que todavía permanecen apartadas a nivel arquitectónico, quiero decir. Sí, lo que pasa es que, a ver, la enfermedad mental ha mejorado, pero siempre hay un tanto por ciento de enfermedad mental que evoluciona mal, por mucha mejoría científica que haya. Entonces, esas personas o enfermos necesitan recursos adecuados. Vale, cierra los manicomios, pero pon residencias de salud mental de larga estancia para que esa persona viva toda su vida bien atendida. Residencias para toda la vida nadie quiere, porque son muy caras. Es decir, vale, ponla en el Paseo de Gracia, pero ponla para esos enfermos que evolucionan mal. Nadie quiere una residencia, esa es el Paseo de Gracia, evidentemente, ni siquiera pagarla. Entonces, ese tanto por ciento de población que tristemente, hagamos lo que hagamos, evoluciona mal, es la que está en riesgo y es la que acaba donde no debe. Por muchos avances científicos que haya, siempre va a haber, igual que siempre va a haber gente que muera de cáncer, siempre va a haber gente que la enfermedad mental no evolucione bien. Cada vez es un tanto por ciento menor, pero ese tanto por ciento menor no debe tener los mismos derechos que el resto, a ser atendido adecuadamente. Y si necesita una residencia en el Paseo de Gracia, toda su vida bien atendida, no tiene derecho a tenerla. Esos son los que corren riesgo. Y esos son los que corren riesgo de exclusión en la reforma psiquiátrica, que, como digo, es una gran idea para la mayoría y fantástica. Pero ese tanto por ciento de gente de riesgo, ¿los estamos atendiendo adecuadamente o son los que acaban en prisión? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, pensábamos para cerrar un poco, como dice Pablo, podríamos estar hablando de esto horas, pero bueno, para ser un poco sintéticos. Y bueno, queríamos proponerte una especie de juego, suena un poco frívolo quizás después de los temas que estemos hablando, ¿no? El tema de juego, una especie de juego mental, de hipótesis, ¿no? Tú que llevas tanto tiempo trabajando donde trabajas. Y bueno, como bien sabemos que nos dedicamos a esto, un mecanismo que usamos mucho y que también como sociedad usamos tiene que ver un poco con escindir las cosas buenas y las malas, ¿no? Como si lo bueno estuviera aquí y fuera de aquí todos malos y cuesta reconocer la maldad que uno tiene dentro o las partes más oscuras, etcétera, y solemos ponerlas fuera, ¿no? Y esa distinción, pues imagino que también pasa con el tema de las prisiones, es decir, los buenos los que estamos fuera, los malos en la cárcel, ¿no?
Y queríamos preguntarte qué piensas que nos pasaría como sociedad si se decretara una ley mañana o pasado mañana donde las prisiones dejan de poder funcionar, se abre la puertas puerta, abiertas. Sería sale todo el interesantísimo. mundo, se cierra y ya no hay prisiones. Sería interesantísimo verlo, pero por lo que pasaría, es decir, a ver, claro, la sociedad, a ver, cualquier persona tiene una serie de derechos, pero cuando mis derechos entran en confrontación con los de al lado, tiene que haber algo que los regule. O sea, y entonces por eso se producen también los delitos y las prisiones. Es decir, ¿vale? Uno tiene derecho a no estar encerrado en prisión, pero yo también tengo derecho a que no me roben, no me agredan o no me peguen. Entonces, el derecho de la otra persona, cuando se confronta con el mío, tiene que existir un órgano regulador. Entonces, ¿qué sucedería? Sucedería pues que iríamos a un caos absoluto. ¿Qué sucede si las prisiones son prisiones como las de otros países sudamericanos o soviéticos o demás, donde son reclusión por otros motivos? Pues que eso es maltrato, dictadura, lo que quieras. Es decir, llámalo como quieras, pero tienen que existir sitios donde la persona que ha invadido los derechos de la otra persona y no responde a los mecanismos normales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en Cataluña, la población penal son unos 20 y pico mil, en prisión hay 8.000, el resto están en medio abierto, o sea que no todo el mundo está encerrado, ojalá fueran los 20.000 en medio abierto, pero si no son 8.000 siempre se va a necesitar un sitio donde estén, pero que tiene que tener ese enfoque rehabilitador. Ya decía Dostoyevsky que el grado de evolución de una sociedad se mide por cómo atiende a los presos. Esto lo decía Dostoyevsky hace muchos años. Es así, han existido siempre, pero la diferencia está en qué tipo de prisiones tengas, en cuál sea el objetivo. Como digo, de los 20.000, 8.000 están dentro, 12.000 están en medio abierto, están en sus casas o están fuera. Eso es lo ideal y hay que tender a ello, ¿no? Hombre, pensar que al abrir las prisiones acabaría con... No, sería un caos porque entonces aumentaría la violencia, porque entonces te tendrías que defender de otra manera. O sea, esa persona que está en prisión, cuando viniera a tu casa a robarte, tú te tendrías que defender cometiendo otro delito, con lo cual aquello se multiplicaría. Pero claro, evidentemente tiene que estar adecuadamente... Eso, yo recuerdo, yo hice la especialidad de Zaragoza y el psiquiátrico de Zaragoza, que era de los más antiguos, tenía un libro histórico donde apuntaban a mano los motivos por los cuales ingresaba la gente en prisión. ¿Un libro has dicho? Había un libro donde ingreso número tal, motivo de ingreso tal. Y entonces uno de los motivos de ingreso, estaba hablando del año 1800, era paciente que ingresa por intento de regicidio, paciente que ingresa por homosexualidad. Esto estaba escrito, pero claro... Regicidio, sí, por intentar cargarse. Pero claro, estamos hablando de 1800. Es decir, aquello era inadecuado. Y con las cárceles ocurriría lo mismo. O sea, la historia tiene que hacer que evolucionemos y progresemos. Pensar en una sociedad sin prisiones o sin algún mecanismo regulador, sin ley, es imposible. O sea, la ley en principio es necesaria, pero bien hecha y bien aplicada, y una ley encaminada a lo constructivo. Es decir, el derecho es lo que hace que se pueda convivir, pero lógicamente lo aplican las personas, y eso es lo que cambia las personas que lo aplican en sí. Este juego nos saldría muy bien, si jugásemos a... Si jugamos a... Ya digo, sería interesante, pero verlo desde lejos. Bueno, no sé si se rectificarían algunos sectores de estos que estaban... Bueno, no sé. Igual sería bueno para... Igual hay un tanto por ciento de gente, pero el cual sería bueno, pero habría otro tanto por ciento de gente elevado que sería complicado, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos. Estamos acabando el juego. Y agradecidos porque gracias a vosotros. Nos dedicas este tiempo, como digo, a no solo dedicar un tiempo que tú ya dedicas, que es duro, en este rol que tienes, ¿no? En unos lugares pues que, como dices, cuando sales valoras quizá la libertad más que quizá la podemos valorar otros, ¿no? Así que bueno, te agradecemos también este tiempo. Sí. No, hombre, gracias a vosotros por el interés, porque ya digo, es un mundo muy desconocido, y cuando se desconoce algo, a lo desconocido se le tiene miedo, y cuando se le tiene miedo, la fantasía hace que uno cree a veces pues cosas que no hay, eso está claro. Bueno, pues esperamos poner un poco de luz en este asunto, gracias a ti, y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a vosotros.
Mucho gusto.